Listo, Chris, pues te cedo los micrófonos. Va que va. En la última sesión estuvimos viendo un poco de las etiquetas y dónde veíamos estos costos. Y a un servicio le agregamos una etiqueta. Ok. Ya la tradujeron acá como labels. Ahora vamos a ver. Vamos a ver esta que agregamos. Con los valores y ya nos marca precios. No sé, este centro de costos dan. Quédense con esta palabra. Y vamos de este lado. En inglés. Y lo necesitamos en español. Tenía ahí una duda y algo no me cuadraba. Hasta que revisando esta configuración me di cuenta de esto. Ya en múltiples ocasiones he comentado que las traducciones de Google para Google Cloud son terribles y los materiales de capacitación también, que intentan irse a la versión en inglés. Entiendo esta porque no hay otra palabra realmente para traducir esto. Voy a cambiar el idioma, ¿no? Pueden ir aquí, preferencias, idioma y región, y vamos a ponerlo en inglés, Estados Unidos. Vamos a recargar. Y ahora sí hace la diferencia. Tax and labels. Para cuestiones de costos, las que importan son las labels para el reporte de costos. Para los temas de políticas, políticas de firewall, políticas de acceso, etc., 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 las que importan son tags. ¿No? Las labels son las que vemos de este lado. ¿Y qué son estas? Anoche todavía decía aquí etiquetas. Entonces parece ser que pasaron otra actualización aquí y ya lo pasan como labels. Pero no está homologado. Entonces vamos a ir viendo algo de codiguito. ¿Alguien de aquí ha usado Terraform? Es código Terraform, no lo voy a explicar en este momento, ¿no? Básicamente es declara recursos, el tipo de recurso, un nombre del recurso y un montón de cosas entre llaves. Un segundo. Escucho una notificación, pero no la veo. Ok, no fue aquí. Ya. Entonces, en general no nos vamos a meter aquí. Vamos a hacer una ejecución. Esto es más o menos la última ejecución que tenemos con el estado actual. Si recuerdan, agregamos etiquetas a mano. Dentro de la instancia de Cloud SQL, agregamos la etiqueta centro de costos. A verlo de este lado.
Aquí. No lo tenemos aquí visible. Simplemente vinimos aquí y agregamos las etiquetas, ¿no? Tenemos una taja única y la de centro de costos. La idea a grandes rasgos de Terraform es tener toda la configuración de nuestra infraestructura como código. Temas de red, temas de acceso, etc, etc. Todos estos temas los tenemos declarados en Terraform y lo tenemos en un solo lado con toda la configuración ya ordenada y lista. Dado que hicimos este cambio a mano, nos dice que si queremos aplicar la última versión del Terraform, va a quitarlo y perderíamos nuestro etiquetado. La idea general es que la verdad en cuanto a nuestra infraestructura está en el código y no en lo que está en la infraestructura. Internamente Terraform tiene un concepto que se llaman estados, que es su representación de la infraestructura real contra su última versión del código, y si hay cambios de un lado o del otro, él puede sincronizarlos a través de ese estado. Nosotros usamos en general un estado compartido. De hecho, usamos un bucket para guardar los estados. Y aquí tenemos justamente ese estado. Vamos ahorita a un archivo tflog, que quiere decir que alguien está haciendo cambios. Vamos a dar control C y desaparece ese archivito. Al lado de Terraform tenemos relativamente pocos comandos, ¿no? Los comandos principales son init, validate, plan, apply y destroy. Eh, Realmente no hay grandes usos de los otros en el día a día. Nosotros estamos usando Workspace en este flujo y estamos vamos a usar FMT al rato y pudiéramos ocupar algunos otros, ¿no? Vamos, por ejemplo, a hacer grab de la configuración que tenemos. Denme un segundo, necesito un render de graphics, ¿verdad? Este es el código del diagrama, vamos a verlo un momento. A copiarlo. Vamos a pasarlo de este lado. No, esta es la representación de nuestra infraestructura en un diagrama de GraphVis. Con diferentes engines, a ver si hay alguno donde se vea un poquito más bonito. Este me gusta un poco más. Queda un poco ahí atorado.
este, ¿no? Con todas las relaciones, con cómo se comportan y cómo van entre todas las cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos que tenemos aquí una red con una subnet adentro, que tenemos un router. Dentro de este router tenemos una NAT, tenemos otra subnet por acá y otra subnet por acá. No se están interconectando varias cosas, entonces habría que revisar exactamente qué va. Tenemos aquí un tema de las tags, de que van dependiendo estas tags. En general, esta es una estructura muy desconectada, pero bueno, vamos viéndola y vamos hacia adelante. Vamos a cerrar esto. Y en general, cada uno de estos comandos, normalmente necesitamos tener el código. Pues aquí varias cosillas de código. Tenemos los archivos de estado, locales. Terminan en TF los que nos importan, sirviendo algunos. Y tenemos una carpetita llamada vars. Ya tenemos unas como configuraciones compartidas. Esta carpeta puede ir donde sea, es como más cómodo tenerla ahí. Y tenemos una de módulos. Estos módulos son pasaritos, por llamarlo así. Tenemos uno que se llama GC Group, uno que se llama Cloud SQL. Vamos a verlos acá en el IDE. Básicamente, por ejemplo, aquí tenemos las declaraciones de red. Y aquí vamos a verla, ¿no? Creamos una red genérica. Le decimos en qué proyecto, qué nombre, si cree los subnetworks y cuál es el MTU. Este MTU normalmente tiene un valor ahí por defecto, pero se lo podemos asignar. Y bueno, esto crea una red como tal. Y dentro de la red tenemos estos, ¿no? Vamos a crear un recurso de tipo subnetwork con este nombre interno, con este nombre dentro de la plataforma. Vamos a verlo de este lado. Tenemos VPC Generic POC. Su MTU es de 1460, no tiene reglas de firewall, tiene pagado el ruteo dinámico, esos son valores por defecto. Y le agregué una tag. Ahora vemos cómo se le agregué. Esta es una tag para temas de política, no para temas de costo, ¿no? Tenemos aquí sus subnets, 1, 2 y 3, con estos rangos 10, 2, 1, 10, 2, 2, 10, 2, 3. Y aquí tenemos los rangos 10, 2, 1, 10, 2, 2, 10, 10, 3. ¿A qué región pertenecen?
Tenemos un router por aquí y una NAT por aquí. Si recuerdan, tenía un router, una NAT y 3 subnetworks. A las subnetworks le estamos diciendo que se creen en esta network y hacemos referencia a esta parte de aquí, Google Compute Network, generic POC.id, que sería una propiedad de esta que solo obtenemos al final. Quien escribió aquí pone una dependencia explícita. Yo creo que no hace falta, pero habría que checarlo en tiempo de construcción, ¿no? Dado que ocupamos el ID, no tenemos el ID hasta que esta red está creada, no deberíamos de tener aquí esta dependencia. Bueno, deberíamos de tener esta dependencia como implícita. La pusieron explícitamente, entonces eso en realidad no afecta, entonces no hay problema. Quiere decir que cuando prepare la creación de las cosas va a esperarse a crear todas estas que dependen de hasta que este esté creado. En este pues, pasa, ¿no? Aquí hay la dependencia implícita y crea el router atachado a esa red y sobre esa router crea una NAT, ¿no? Lo crea aquí. Le dice en qué router quiere y en qué región. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí declaramos una región y tomamos el valor de este lado. Nos apagamos el tema de login y vámonos. Y a esta red la etiquetamos a mano, si recuerdan en la sesión anterior. La etiqueta es centro de costos, centro-costos, y le pusimos el valor de preventa. Pusimos un desastre ahí. Un segundo, tengo que contestar un mensaje. Se la pusimos a mano, pero podemos agregarlas ahí del lado de Terraform. No vamos a agregarla en este momento aquí. El ejemplo que traigo preconstruido lo traigo en otro lado y lo vamos a ver. Eh, Tenemos módulos, ¿no? Aquí este es a nivel principal. Tenemos cloud.sql.tf y que básicamente va a un módulo. Le decimos qué ambiente queremos. Esto es de una variable. Ahorita revisamos esa de variables. Le decimos de dónde traer el módulo. Este código me lo pasó un compañero. Está construyéndolo para una prueba, ¿no? Y le decimos qué nombre queremos, en qué subnet queremos que atache esto. Y vamos aquí. Okay. Dado que empieza con puntito, quiere decir que está de nuestro lado. Y está aquí en la carpeta módulos, Cloud SQL. Normalmente empiezo a revisar main, que es este que tenemos aquí, y traigo un bonito cambio de este lado. Traemos user labels. Tenemos una tag previa. Puedes descomentar aquí.
Y vamos a correr un apply. La última vez que corrimos un apply, nos decía que no existe de su lado la configuración, que sí está del lado de la plataforma, entonces que lo iba a pasar a un valor nulo. Ya ahora no tiene cambios, ¿no? Dice que Terraform comparó tu infraestructura real contra tu configuración y no encontró diferencias, entonces no hacen falta eh, hacer nada, ¿no? Te dice que nada, tenemos aquí una salida. Normalmente para pasar datos entre módulos hacia arriba o entre estados y estados necesitamos configurarle salidas, saberlo aquí. Tenemos, declaramos unas variables con valores ahí vacíos. Este es un recurso específico, hay un módulo que se llama así, Google Project, y le damos el nombre de project y sacamos la data de él. Entonces ya lo tenemos como una variable, más o menos como una variable de entorno, porque no podemos modificarlas como constantes de entorno o algo así. Y generamos un output hacia afuera, ¿no? Aparte generamos algunas variables locales. Es una lista de servicios que hay que activar. Y lo hacemos esa activación en otro lado, ¿no? Vamos a ocupar este. Aquí ocupamos un módulo. No tenemos un puntito. Entonces vamos a buscar el módulo en eh, normal, ¿no? Entonces, para la ruta Google Cloud Platform, diagonal tags, diagonal Google. Es un módulo oficial. Ahora les enseño la URL. Vamos a ocupar una versión específica y vamos a hacer una etiqueta para proyecto. Las tags pueden ser de proyecto o de organización. Necesitamos saber el número del proyecto en el que vamos a aplicar, entonces vamos a este valor, data.googleproject.projectNumber, y obtenemos el número de proyecto. Y cómo se va a llamar nuestra llave, case centro de costos, una descripción de esta, capitalizar correctamente. Decimos que estos son los valores, ¿no? Vamos a poner un valor que se llama DAM, su descripción, y vamos a hacer un tag binding, ¿no? Las etiquetas se tienen que pegar, las, las labels se agregan por cosa, pero las etiquetas se agregan después. En el API están así especificadas. Eh, no puedes a priori declarar un recurso y etiquetarlo. Eh, Terraform, el código al final termina siendo una representación del API del proveedor y el API te dice que no, que el etiquetado de recursos es un servicio adicional y que va hacia afuera. Para eso necesitamos tener prendido este servicio, Cloud Resource Manager.googleapis.com. Es un servicio de Google y ese lo necesitamos tener prendido. Entonces vamos a... Tengo aquí un depends, ¿no? Y como requiero que esté activo el servicio, aquí hago mi prendido del servicio. Se llama así, Google Project Service Project. Le digo que dependo de que esto esté prendido antes de empezar a aplicarlo. Tengo que tener por aquí la salida. Aquí. En caso de no tenerlo, voy a tener este problema. Me dice, oye,
para este dominio no tengo activo este servicio, ¿no? Si quieres usarlo, tienes que prenderlo. Entonces, para que a la hora de que se recree esto o no o funcione, bueno, funcione en el orden correcto. De hecho, eh, aquí se lanzaron al mismo tiempo. Entonces, mientras se estaba activando, se estaba creando. Y tardó 22 segundos en activarse, pero el otro ya había fallado, ¿no? Porque esperaba que estuviera ahí y no está funcionando esto. Entonces, para que se creen en el orden correcto, tienen esa dependencia, porque no tienen forma de averiguarla de manera implícita. Y tengo otra expresión del lenguaje count. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo un for each, ¿no? Le digo que tengo una lista, es esta mi lista, y se va a ejecutar para cada una de estas cosas en la lista y va a ejecutarse. Con funciona algo similar, le doy una cantidad y va a ejecutarlo n cantidad de veces hasta que dé. Entonces, también hay una etiqueta key, como de este lado, ¿no? Para ver en qué ejecución estoy, pero descubrimos en algún momento que si le pongo un 0, es como si comentara toda la instrucción, sin comentar toda la instrucción, ¿no? Más porque, por ejemplo, tenemos instrucciones de este tamaño, ¿no? Que, por ejemplo, empezamos en la línea 21 y terminamos en la línea 93, con cosas comentadas dentro y esto. Entonces, cuando queremos comentar algo, o sea, para probar, para jugar ahí, le agregamos un count a 0 y esto funciona como lo pasamos a 1 y vamos a aplicarlo. Entonces ya nos dice que va a crear una etiqueta, un valor y que va a crear un binding de esta etiqueta. Necesita agregar 3 y nos pregunta que si queremos hacer esta acción en el espacio de trabajo de Velo. Vamos a decir que sí. El binding, si se dan cuenta, está en storage y es en este proyecto. A ver, configuración. Tenemos tags. Vamos a darle un segundito y vamos a esperar. Aquí calculó las dependencias y sabe cuál es el orden, entonces crea la key, crea aquí luego el valor y una vez que está el valor hace el binding. Son 3 llamadas a su API interna de Google y las va manejando una tras otra, ¿no? La primera acción tardó 11 segundos y hasta que no terminó empezó a crear lo siguiente. Si hay más cosas que no dependen entre ellas, intenta hacerlas en paralelo. Entonces, si necesitas, si tú sabes que algo depende de otra cosa, sí necesitas especificárselo. Nos vamos al otro lado.
Para la configuración y ya tenemos esta etiqueta, ¿no? En general era ver las etiquetas, no se ocupan para temas de costos. Cerramos con esto el tema de tags y vamos a ver el de labels. De este lado, en general, para interactuar con un API necesitamos un provider. Necesitamos decirle en qué proyecto, en qué región y en qué zona estamos trabajando como valores por defecto y podemos pasarles más valores. Podemos pasar justo estos default labels e ir agregando valorcitos de ese lado. Un segundo. Nada más que hay un pequeño problema con este de labels. Vamos a ver en un momento el API. Bueno, la documentación de esto, pero quiere decir que a todo le debo de agregar esta default labels. Si vienen por aquí, van a ver que se llama user labels y que aparte, por el nivel, depende del valor settings. No sé a quién se le ocurrió. Y resulta que la documentación dice algo bien interesante. Esta es la documentación, la referencia de la configuración del provider. Y vamos a buscarla. Dice etiquetas o labels que son aplicadas a todos los recursos con un top level, un campo top level llamado labels o un campo anidado dentro del alto nivel metadata, seteando la misma configuración como label por defecto a nivel del recurso y a nivel de recurso puedes cambiar este valor por otro valor. Entonces resulta que mi default labels no funciona aquí porque está dentro de settings, no está dentro de metadata o no está a este nivel de arriba. Entonces, si bien pudiéramos agregarlo masivamente va a haber un montón de recursos que no tengan que irse, que no tengan la etiqueta y que tendremos que ir etiquetando a mano. Voy a empezar a etiquetar algunos, ¿no? Ya vimos que de este lado tiene esta opción, user labels, y que pudimos agregarlo. Esta no es la manera correcta de agregarlo. Vamos a regresar en unos minutos aquí para hacer correctamente ese cambio. Pero mientras vamos a buscar la documentación de Google Compute Network. Vamos a buscar labels. Y no tiene labels. Ese es algo que en realidad sí me pareció bien extraño. No
Las redes no tienen etiquetas. En general no te cobran las redes, entonces no hay tanto problema. El NAT sí te lo cobran. Vamos a buscar el NAT. Este es nuestro NAT. Vamos a buscar. No tiene label. Podemos ir aquí a leer toda la referencia, ¿no? Nombre, subnetwork, router, alocación, iniciales IPs, cómo drenar la subnetwork, mínimos puertos, máximos puertos, puertos, reglas, tipos, auto, subnetworks, log config, rules, actions, y no tenemos labels. Si bien el NAT sí te lo cobran. ¿Cómo estamos seguros que no tienen labels? Vamos a verlo aquí. La documentación de Google. Y no tenemos labels. Un recurso más o menos viejito y en general creo que por eso no tienen labels. He estado buscando en estos días y no encuentro por qué estos recursos no tienen labels. Dificulta un montón el tema de asignar estos costos a algún lado, pero bueno. Y está un desastre en realidad el tema de dónde están las cosas y eso, ¿no? Ya nos decía la documentación de Google, bueno, la documentación de esto, que, ¿no? Que puede funcionar si está en labels o labels dentro de metadata y que cualquier otro no funciona y cuando menos ya hemos visto que entonces hay tres diferentes formas de agregar labels, ¿no? Alguien, por cómo están agregados, pareciera que esto es un valor que han ido agregando poco a poco y que lo han ido agregando de maneras complejas. Vamos a ver esta configuración, la documentación. Vamos a abrir la documentación y el API. Y aquí está la documentación y esta es su API. Aquí tenemos dentro de settings, aquí vamos a buscar settings. Ay, aquí tenemos un objeto llamado settings. Y vamos a ver la definición de este objeto. Y dentro de él, acá deberíamos de ver las labels. Aquí están, ¿no? Ellos definieron así el API, no sé por qué lo hicieron así, y ya las mandaron por allá. No tengo realmente mucha idea.
Entonces vamos a tener que ir buscando y acomodando cómo ir etiquetando estas cosas. Les comentaba que estaba mal, ¿no? La idea de los módulos es que sean reutilizables. Déjenme, necesito una consola aquí. Provider. Ay, 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 ay. Tengo que quitar este. Listo. Ah, ¿qué pasó aquí? No, la idea es que sea reutilizable. Pudiéramos copiar esto, ponerle este nombre y nos crearía otro. Pero como hicimos el cambio a manita aquí abajo, eso lo rompe. Deberíamos de estructurarlo de alguna manera. Sabemos que le vamos a agregar un centro de costos. No podemos tenerlo en DAM. Y tenemos aquí variables. Recibimos estas variables. Podemos poner valores por defecto o lo que queramos. Vamos a agregar uno. Agregar. Centro de costos. En general, el consejo general es que si agregan nueva funcionalidad, la agreguen a partir de variables, la agreguen con un valor por default. De esta manera no rompen las implementaciones previas, ¿no? Hacen compatibilidad hacia atrás y dejan que los usuarios las tengan, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí yo no necesitaría agregar nada para hacer que funcione. Y que en dado caso, pues lo van agregando poco a poco, ¿no? Si el cambio es lo suficientemente grande, pues hay que comunicarlo a través de los canales adecuados y, ok, lo dejas en un valor por default y dejas que todo se rompa. Entonces, tenemos ya la variable, que se llama centro de costos. Vamos a reemplazar el string por la variable. Vamos en qué espacio de nombres, var y centro de costos. Vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí. Y vamos a ejecutar otro planecito aquí. No, aquí no lo cambio de dama none, que no es un nulo como teníamos hace un rato. Vamos a decirle que no queremos ese. Vamos a modificar, a terminar de hacer el cambio. Es que cambiamos el módulo. Esto, dependiendo de cómo lo manejas, puedes jalar los módulos
de Git, de un repositorio, etc, etc, puede ser más o menos complicado. Aquí están en la misma carpeta, entonces no tiene realmente gran complejidad. Ya agregamos la variable. Vamos a cargar, vamos a declarar aquí una variable local. Vamos a traérnosla tal cual. Vamos a aclararla aquí. Se nos cambia la API. Y vamos a agregarle. Vamos a robarnos aquí esta. En este caso podemos hacerlo tal cual, porque se llaman igual. Entonces podemos nada más agregarla aquí. Todo con tal de no escribir 8 caracteres. Le decimos que declaramos una variable interna a nivel de todo el proyecto con un valor de null. Tomamos ese valor y se lo pasamos hacia abajo. Vamos a hacer un plan, no un apply, para que no nos pida confirmación, porque no va a intentar aplicarlo. Solo queremos ver las diferencias. Sigue igual, sigue no, pero si notan, cuando lo lanzamos le decimos que tenemos un fichero de variables. Entonces, vamos a ver ese fichero de variables. Y lo tenemos en la carpeta vars, develop.tf vars. Vamos a pegar aquí, vamos a pegar aquí, para no equivocarnos con el nombre de variable. Le vamos a decir que queremos DAM. Ejecutar de nuevo. Tenemos DAM en minúsculas y lo escribí en mayúsculas. Ese sí se lo voy a dejar, ¿no? Y debería de estar en mayúsculas. Vamos a romper la configuración ahí interna, pero en general va funcionando así. Tenemos aquí esta etiqueta en minúsculas. Vamos a... ¿Qué opinan? ¿La normalizamos en minúsculas o lo mandamos a mayúsculas? Vamos a hacer los commits en lo que lo pienso. Agregamos 2. Voy a dejarlo en minúsculas. Más que nada porque estoy ocupando minúsculas a lo largo de todo esto. Si quisiera un poco más de control, tengo unos métodos mágicos. Les hablo. Puedo pasar todo con upper a mayúsculas o a minúsculas según mi gusto. Minúsculas o tengo esta función de títulos que me regresa a la primera letra en mayúscula. Em,
Vamos a otra función. Esto ya es un tema más de control, ¿no? Vamos a usar Space. Lo ocupamos aquí. Vamos a hacerlo un Space. Aquí. No vamos a guardarlo y vamos a declarar un espacio aquí. ¿No? La etiqueta hoy es DAM sin espacios y como por un error le agregamos el espacio, se lo estamos pasando ahí. No vamos a quitarlo de aquí, vamos a guardar este que no lo he guardado. Ya tenemos el match. Vamos a hacerlo un poco más interesante. Eh, Vamos a agregar este aquí. Hacer un cálculo intermedio. Como vamos a hacer un cálculo intermedio, esto ya se está complicando demasiado, entonces vamos a irnos aquí a locals. Costos. Vamos a cambiar de var a local. Vamos a quitar esta desviación aquí. Vamos a armar una declaración aquí muy anidada. Hacer un join de namespace. Esto nos debe de dar el mismo resultado. Y tenemos que cerrar. Listo. Ok, sí nos da el mismo resultado, pero vamos a complicar un poquito esto. Hacemos string space, hacemos title. Title. Y nada más. Vamos a ponerle ese nombre. Si ven, tenemos aquí un espacio antes, tenemos este espacio aquí intermedio. Vamos a ejecutar este. Y ahí vamos. Ok. Equivocado en un segundo. Es una expresión regular. Las expresiones regulares no, y yo no somos favoritos, pero así nos llevamos. Dos aquí y aquí.
Antes de aplicarlo, vamos a revisarlo un segundito. Lo capitalizó Portal DAM, PID, quitó el espacio inicial. Me hace falta escaparla correctamente. Un poco. Ese es mi problema con las expresiones regulares, que nunca sé que exactamente cuál es el mapeo en el lenguaje en el que estoy. Y aquí ya le quitamos el espacio, ¿no? Entonces le hacemos una especie de camel case y ya lo vamos dando ahí, ¿no? Y podemos jugar con estas variables, podemos hacer que esto sea configurable de una manera más o menos humana, como quieramos irlos ocupando. Vamos a verlo acá. Tiene esta etiqueta de edad. Vamos a actualizar. Sigue siendo DAM. Ah, no aplicado, ¿verdad? Vamos a aplicar. Decimos que sí. Qué bonito. No acepta mayúsculas. Ya sabemos que no acepta mayúsculas. Darle el título y lo vamos a mandar al lower para asegurar que siempre vengan mayúsculas. Vamos a quitarle el portal para dejarlo al final. No, sí. Queremos ver el cambio. Según el programador y según qué tan explícita sea la documentación, en tiempo de compilación nos podría dar o no este error de decirnos, oye, no estás cumpliendo la regla. Puedes poner reglas con cómo se comportan las variables, qué valores esperan. Ya es el cambio. Un segundo. Y ya hizo el cambio. Si tuviéramos 10, dos instancias diferentes, el cambio sería en automático en las 10, dos instancias, que al final eso es lo que quieres. Del lado de variables, la declaración es muy sencilla, ¿no? Y el tipo, string, puedes declarar algunas cosas más complejas, ¿no? Puede ser esto una lista y declaras un default con un valor ahí, o haces cosas más anidadas, ¿no? Y tienes un objeto de lista con una interna, externa, protocolo y declaras un default para ellas. Puedes hacer cosas ahí muy anidadas, muy acomodadas, a como te vaya acomodando. Sus argumentos son poquitos, ¿no? El valor por default puedes ponérselo como opcional, el tipo, una descripción, si quieres poner una validación, si el dato es sensible o si lo puedes hacer un null.
Mm, si pasas un null, pasas el null. Eso es complicado de entender cuando tienes un default. Entonces es medio complejo ahí, pero bueno. Y puedes hacerle los constraints por tipo. Puedes hacer strings, números y booleanos. Puedes poner listas, sets, maps, objetos y tuplas. Documentas esto a través de descripciones. Cuando se crea la documentación, la toma de ahí. Y puedes tener validaciones, ¿no? Por ejemplo, esta le dices que es una imagen ID, es un tipo string y esta es la descripción. Dice tus condiciones. Tiene que tener un tamaño mayor que 4 y cuando le quitas 4 cuando le quitas todo menos las primeras 4, esto tiene que ser igual a AMI. Y que entonces el image ID, el valor tiene que ser un valor válido y que tiene que empezar con AMI. Puedes hacer ahí un montón de condiciones, dependiendo del equipo que mantenga el API del lado del proveedor. Estas validaciones vienen o no en código, en sus declaraciones de API, en sus contratos de API, y a partir del contrato de API se crea la documentación y la referencia del lenguaje, y ya te da o no estos valores, ¿no? Puedes hacer un montón de validaciones, expresiones regulares, ¿no? Te da tus errores de esto. Puedes ahí jugar, ¿no? Tienes aquí, por ejemplo, estas condiciones, una precondición, una postcondición, ¿no? Según en qué momento los quieres. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Vamos a hacer mis commits de los cambios. Eh, uh, ya ese cambio no hacía falta. Listo. ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Aquí va. Ninguna, gracias. Entonces, ya vimos que la gente del equipo de Networks no ha agregado labels, ¿no?
Insisto, hay que tener mucho cuidado con esta traducción porque labels y tags no encuentro una forma mejor de traducirlas que etiquetas, ¿no? Marbete, pero creo que nadie en México usa Marbete. El rótulo pudiera ser, ¿no? Sí, es taxi labels, ¿no? Ese es el tema. Entonces, pongan su consola en inglés, lean la documentación en inglés, les ahorra un montón de dolores de cabeza y un montón de temas de las traducciones. El, si bien los cursos de Google, el, el traductor del navegador, la traducción de la consola y la traducción de la documentación de la consola son hechas por el mismo motor, están hechas en diferentes momentos y con diferentes contextos. El que siga el trabajo de Copa va a entender que es mucho de cómo se entienden las traducciones, depende del contexto. Ya ahora ya no hacen las traducciones manuales y nadie las revisa, pero antes las hacían empresas diferentes. Ahora ya las hace el mismo motor, pero las sigue haciendo en momentos diferentes, con contextos diferentes, y las traducciones no hacen match. Hay términos que están referenciados en los 3 o 4 lados de manera diferente en la traducción. Si bien en la versión en inglés eh, se mantienen estables porque se construyen del mismo camino, al menos entre la documentación y lo que tienes físicamente en la consola. En las traducciones no es así. Y hay un montón de palabras que en inglés son muy específicas y que en español terminamos traduciendo igual. Entonces, si pueden, ocupen la versión en inglés, les va a ahorrar un montón de temas. Vimos que VPCs no tenemos. Eh, Vemos esta, el 17 de octubre tuvimos un costito extra, vamos a ver ese detalle. Tenemos una maquinita ahí prendida y tenemos un costo de networking. Insisto, si no lo cobran, pero cómo lo estamos pegando, ¿no? Y a quién se lo estamos dando dentro de cada proyecto. Es un tema ahí. Yo nada más tengo acceso a este proyecto, ¿no? Dentro de esta organización. Veo solo este proyecto. La gente de plataformas, de sistemas, perdón, hay más proyectos y hay más proyectos dentro de la organización, entonces debería de haber más costos de este lado, ¿no? Y ya, podemos jalarlos aquí. Va a dejar de marcar y va a ponerme otro valor aquí.
¿no? Y lo va a ir cambiando aquí. Entonces vemos cómo se mantuvo este costo de 6 pesitos al mes. El total de costos, no hay costos hacia atrás, no tenías la etiqueta, entonces no hay forma de atribuírtelos. Pero vas aquí en... Hola, Pati. ¿No las pasa a Shirel? Creo que envía un correo de salida o algo así. Entonces, Shirel les puede pasar los videos. En general, trae aquí traía una previsión de un costito más alto que al final no pasó. El 28, este es el costo del 29 y todavía no está metiendo costos del 30. No sé cómo trae el margen de fechas, en qué zona horaria es o eso. Realmente no tengo idea. Y podríamos exportar esto a BigQuery. Esto lleva un buen rato, más o menos. Ayer que hice el demo, nos tardamos como 2 horas, entonces en dado caso necesitaríamos otra sesión para tener los dashboards de esto, pero básicamente estas las cosas que necesitan para etiquetar sus consumos, ir jalándolos y a partir de eso ir identificando dónde están gastando de más, dónde están gastando de menos. Entonces, esta es la última sesión programada. Fue un gusto y nos vemos.